Nuestro grupo parlamentario Unión, Progreso y Democracia queremos dejar constancia de nuestra denuncia de que este observatorio de la vida militar, que con gran alardes de retórica acaba de ser presentado públicamente, desde nuestro punto de vista nace muerto y nace lastrado por los manejos habituales del bipartidismo, en este caso con la labor de comparsa de Izquierda Unida y el Grupo de Convergencia y Unió. En primer lugar, quiero subrayar que nace con más de un año de retraso, puesto que la obligatoriedad señalada en la ley era que debía constituirse 6 meses después de aprobada aquella ley, es decir, tenía que haberse hecho en la primavera del año 2012, nace con casi un año y medio de retraso. Es un órgano que, tal y como está configurado en la Ley de Derechos y Deberes, está adscrito a las Cortes y debe ser independiente. Debe ser independiente y es fundamental que lo sea porque tiene la labor importantísima de vigilar el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ya sé que ya os han leído el artículo de la ley donde se recogen esas funciones del Observatorio de la Vida Militar y no lo voy a volver a hacer, pero sí quiero subrayar que nuestro grupo parlamentario ha dejado constancia en reiteradas ocasiones de nuestra preocupación por mejorar la protección de los derechos de los militares y por elevar las garantías de que ellos disfrutan a la hora de ejercer estos derechos. Por eso nos parece particularmente rechazable que no se haya contado con nuestro grupo parlamentario en ninguno de los momentos del proceso de negociación de este observatorio, que no se haya, en fin, a esta portavoz personalmente puedo acreditar que no se nos ha hecho ni siquiera una llamada de cortesía para informarnos, ni siquiera para informarnos de las negociaciones que estaban teniendo lugar. Asimismo, tenemos noticia de que estas negociaciones se han llevado a cabo con miembros del Ministerio, lo cual supone una interferencia directa de un órgano que debe ser, que es, de hecho, según se constituye en la ley, que es un órgano del Parlamento, del Congreso y del Senado, en el que ya de entrada en su nacimiento ha habido una interferencia gubernamental, lo cual es otro lastre añadido a su independencia. Nos llama la atención que, puesto que en la ley no se establece ninguna limitación al número de grupos parlamentarios que participan en la elección de los miembros de este observatorio, nos llama la atención que cuando los impulsores, suponemos que ha sido el Grupo Popular, han elegido a los portavoces que iban a negociar la composición de este observatorio, hayan preferido elegir a un grupo parlamentario como el de Convergencia y Unió, que está proclamando un día sí y otro no su voluntad de irse de España para vigilar cómo transcurre la vida en las Fuerzas Armadas españolas. Y nos llama doblemente la atención no solo esa preferencia por un partido abiertamente soberanista, sino también por un partido que está respaldado por un menor número de ciudadanos, que tiene menos votos que nuestro grupo parlamentario aquí en el Congreso. En cuanto a los nombres de la gente que ha sido elegida para integrar este observatorio, acabamos de conocer los nombres, la lista íntegra al mismo momento que lo hacían ustedes, en la rueda de prensa que acaba de tener lugar anterior a la mía. Algunos otros se han publicado en prensa hoy y nos ha dado tiempo a examinarlos un poco más porque, desde luego, aunque hayamos sido excluidos de la constitución de este observatorio, vamos a vigilar muy de cerca las actuaciones que lleve a cabo y también les invito a ustedes como periodistas a controlarlos y a vigilarlos porque no augura nada bueno. Sí que puedo decir, respecto a dos de los nombres que ya conocíamos y que hemos podido investigar un poco más, que corrobora las sospechas que nosotros tenemos de la politización con la que nace este órgano, una vez más, pues bueno, como una institución más de las que están patrimonializadas por el establishment, ¿no? Uno de los nombrados, a pesar de que la ley obliga, y esto sí que lo quiero leer explícitamente, obliga a que sean personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa o de los recursos humanos o de los derechos fundamentales y libertades públicas, Ramón Companys, que es uno de los, de la cuota de CIU,
destaca su trayectoria profesional por haber sido durante más de 20 años o bien diputado o bien senador de Convergencia i Unió, por haber sido alcalde de Convergencia i Unió, y no se le conoce especial vinculación al mundo de la defensa, aunque sí sabemos que en estos momentos es consejero de la Comisión Nacional del Mercado Postal, lo cual supongo que le será de gran utilidad para valorar los derechos y las libertades en las Fuerzas Armadas. Otro de los nombres que hemos podido investigar es el de Adolfo Menéndez, que nada menos que desde el año 86 ha desempeñado cargos públicos de naturaleza política, de designación. Ha sido asesor jurídico del Ministerio de la Presidencia. Curiosamente, fue subsecretario en el Ministerio de Defensa cuando Pedro Morenés, el actual ministro, era secretario de Estado. También fue subsecretario de Fomento con Álvarez Cascos y tiene una trayectoria vinculada al mundo del derecho. En estos momentos ha sido nombrado también muy recientemente consejero de Indra, por lo cual es evidente que en este observatorio se ha garantizado también la presencia de la industria antes que la presencia de este grupo parlamentario. Por nuestra parte, nada más. Nos parece un atropello a lo que es el funcionamiento básico, elemental, ya no de esta Cámara, que lo es, sino a lo que son las normas básicas de la educación y de la cortesía parlamentaria. Y, desde luego, así lo manifestaremos en el Pleno cuando se someta a votación, y tampoco ello impedirá el que sigamos muy de cerca la actividad de este observatorio que, insisto, nace lastrado en su supuesta independencia, y que en ningún caso se podrá considerar por este lastre como la voz un poco de la sociedad civil, que era la idea con la que estaba concebido, la voz de la sociedad civil para la defensa de esos derechos y de esas libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Preguntándoles precisamente por las quejas que llevan desde su partido, nos decían que esta era una propuesta de 5 nombres y que están abiertos a que, dado que eran personas de relevante prestigio, que otros grupos pudieran respaldarlo. Eso lo descarta definitivamente, entiendo. Bueno, es que obviamente eso es una treta dialéctica, esa respuesta. Quiero decir, cuando ellos han estado durante meses negociando los nombres, repartiéndose las cuotas, que es como lo han hecho, es decir, el Congreso designaba 5 y, obviamente, todo apunta a que cada uno de los grupos distintos del PP ha elegido a uno, a su hombre, en el observatorio, y el PP ha elegido 2 porque, como tiene mayoría, pues habrá propuesto eso, ¿no? Y el resto de los grupos, pues con el deseo de garantizarse a su representante en ese observatorio para disfrutar sobre todo del poder y de la influencia que puede tener este organismo, pues obviamente ninguna de las alegaciones o de las propuestas que nosotros pudiéramos hacer ahora tenemos la certeza de que, desde luego, no serían consideradas por ellos. Y a estas alturas, después de que presentan un acuerdo ya cerrado y culminado, decir que están abiertos a otras propuestas, pues me parece un sarcasmo, francamente.